Hermanos, tengan todos un feliz sábado. ¿Cuántos están contentos de estar acá en este lugar? Amén. Qué grato es saber que todos estamos contentos. Y cómo no estar contentos si tenemos un Dios que su más grande deseo es llevarnos a la Canaán celestial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Nosotros queremos ir? Amén. Muy bien. Si me toca darle un título al tema de esta hora, este sería el mensaje de 1888, que tiene que ver con el Congreso de Minneapolis y la predicación dada por Waggoner y Jones. Yo quisiera iniciar el tema de esta mañana diciendo lo siguiente. Cristo está a las puertas. Él está a punto de venir. Las señales se están cumpliendo. Cristo está listo para glorificar a su pueblo. Él está listo para venir en poder y gloria. Nosotros nos encontramos en las mismas fronteras. Estamos cerca. Pero yo quiero recordar algo. Lo que aconteció en Cades Barnea. El pueblo de Israel, el antiguo Israel, se encontraba en las mismas fronteras a Canaán. Ellos estaban listos para tomar la tierra prometida. Dios iba a glorificar a su pueblo. Dios iba a usar poderosamente a su pueblo. Lo iba a engrandecer, lo iba a usar. Él se iba a engrandecer. Y el pueblo estaba listo. Solo daba un paso y tomaba la tierra prometida. Pero ¿saben qué aconteció? Por las razones que vamos a ver en esta hora, Dios decidió que el pueblo no iba a entrar. El pueblo entró 45 años más tarde a la tierra prometida. Pero esa nación que estaba lista para entrar, no entró. Ahora, si ellos estaban listos para entrar, ¿por qué no entraron? ¿Qué pasó con ellos? Al punto que ellos se quedaron en el desierto, murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Y solo entraron, ¿quiénes entraron? Josué y Caleb. Y esa generación joven que acompañaba a Josué y Caleb. Y el pueblo que ya estaba listo, no entró. ¿Por qué no entró? Vamos a ver por qué no entraron. Vamos al libro de Números. Vamos al capítulo 13 y vamos a ver el verso 25. Y aquí vamos a entender algo del por qué ellos no entraron. Ya tenemos Números 13, 25. Dice la palabra de Dios. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de los 40 días. ¿De quién estamos hablando? De los espías. Y ellos retornaron y llevaron el informe ¿a quién? Al pueblo. Y el verso 28 dice, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anat. Pregunto, ¿las ciudades eran grandes? Sí. ¿Eran fortificadas? Sí. ¿Ahí estaban los hijos de Anat? Sí. ¿Y quiénes eran ellos? Ellos eran los gigantes. Entonces, ¿en la tierra prometida había gigantes? Sí, ellos estaban ubicados en la tierra de Hebrón y ahí estaban los gigantes. Y cuando los 10 espías los ven las ciudades fortificadas, ven las ciudades grandes, ellos dicen, no podemos tomar esa tierra. No podemos, porque sus ciudades son grandes, sus ciudades son fortificadas, no podemos tomar posesión de ellas. ¿Quiénes dijeron esto? Los
10 espías que acompañaron a Josué y a Caleb. El verso 30 de Números 13 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Cuál fue el mensaje de Caleb? ¿Cuál fue el mensaje de Josué? ¿Qué fue lo que ellos dijeron al pueblo? Vamos, sí podemos. Dios pelea nuestras batallas. Dios está con nosotros. Si podemos tomar posesión de ella. Es verdad que allá hay gigantes, pero recordemos que Dios pelea nuestras batallas. Hermanos, ¿Dios pelea nuestras batallas? Dios pelea nuestras batallas. ¿Cuáles son tus gigantes? ¿Cuáles son aquellos gigantes que no te dejan triunfar en la vida, que no te dejan avanzar en el área cristiana? ¿Cuáles son tus gigantes? Dios es más grande que ellos y con Dios podrás vencer. ¿Cuántos decimos amén? ¿Y por qué podemos vencer? Porque Dios pelea nuestras batallas. No hay gigante que pueda derrotar a Dios. Dios puede destruirlos. Dios puede destruir tus gigantes. Él lo puede hacer. Esa fue la motivación de Josué. Esa fue la motivación de Caleb. Sí podemos, vamos. ¿Y cómo respondieron los 10 espías? Ellos dijeron: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Entonces se forma ahí una discusión, una tertulia. Josué y Caleb decían: sí podemos. Pero ¿qué decían los 10 espías? No podemos. Josué decía: sí podemos. ¿Y qué decían los espías? No podemos. Y el pueblo tomó lugar con uno de los dos grupos. ¿Me dicen con qué grupo tomó lugar el pueblo? En Números 14:2, aquí se ve la reacción del pueblo ante el mensaje de los 10 espías. Miren cómo responde el pueblo. Verso 2. Se quejaron contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. ¿Cómo responde el pueblo? ¿Positivamente o negativamente? ¿Cómo lo hace? Negativamente, al punto que ellos desean la muerte. Ellos dicen: ojalá muriéramos en este desierto, como resultado del mensaje dado por los 10 espías. Lo peor que nos puede pasar en la vida es dar un mensaje que decepcione a tu iglesia, que decepcione a tu pueblo, que desanime a los que te escuchan. Y eso aconteció con aquellos líderes, porque ellos eran príncipes, los que fueron a reconocer la tierra. Pero ¿quiénes estaban allí? Josué y Caleb. Frente a esto, frente a la rebelión del pueblo, ahí están los motivadores. ¿Quiénes son? Josué y Caleb. Nuevamente ellos insisten y le dicen al pueblo, verso 9 del capítulo 14 del libro de Números: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, no temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Qué es lo que está diciendo Josué? ¿Qué fue lo que predicó Caleb? No teman aquel pueblo, porque el amparo de Dios no está con ellos. Dios está con nosotros. Sí podremos luchar. Vamos, sí podemos. ¿Y cómo respondió el pueblo?
¿Cómo respondió el pueblo? ¿Qué dijo el pueblo? Verso 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿De qué habló? De apedrearlos. ¿Qué hicieron mal Josué y Caleb al punto que merezcan ser apedreados? ¿Qué hicieron mal? Motivar al pueblo, enseñarle al pueblo que ellos adoran a un Dios todopoderoso, a un Dios que lo imposible lo hace posible. Les dijo, sí podemos. Pero el pueblo decidió apedrear ¿a quién? A Josué y Caleb. Mira lo que dice el libro Patriarcas y Profetas en la página 362, dice: a grandes voces los espías infieles denunciaban a Caleb y a Josué, y se elevó un clamor para pedir que se los apedreara. El populacho enloquecido tomó piedras para matar a aquellos hombres fieles. Se precipitó hacia adelante gritando frenéticamente, cuando de repente las piedras se cayeron de las manos y temblando de miedo enmudeció el pueblo. ¿Saben qué fue lo que aconteció? Que en el momento de que Josué y Caleb están motivando al pueblo, y al pueblo que había entrado en rebelión, el pueblo que ya se formó una sedición, que nombraron líderes para que los lleve a Egipto, pero ahí están los dos líderes. No sean rebeldes. Vamos, sí podemos. Dios pelea nuestras batallas. Y el pueblo decide apedrear a Josué y a Caleb. Pero al pueblo se le olvidó algo. Al pueblo se le olvidó que el ángel de Jehová estaba allí, que los acompañaba en el día representado por una columna de nube y en la noche por una columna de fuego. El pueblo se le olvidó, y cuando ellos cuando ellos toman las piedras, la gloria de Jehová aparece ¿en dónde? ¿En dónde aparece? En el tabernáculo de reunión, en el santuario. Y saben, la ira de Dios se encendió. Y Dios estuvo dispuesto a acabar con la rebeldía de ese pueblo. Es decir, estuvo a punto de destruir a ese pueblo. En el verso 11 del mismo capítulo, el 14, dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con las señales que he hecho en medio de ellos? El verso 12 dice: yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente grande, más fuerte que ellos. Y luego Moisés hace algo interesante. ¿Cuál fue la decisión que Dios había determinado? ¿Qué era lo que Dios iba a hacer con el pueblo? Lo iba a destruir por su rebelión, por su sedición, por su incredulidad. Y le dijo a Moisés: voy a hacer de ti una nación grande. ¿Y qué dijo Moisés? Verso 31. Respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con poder. Y el verso 19 dice: perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Ahora vemos a Moisés cumpliendo una función. ¿Qué función empezó a cumplir Moisés? ¿Qué función? Empezó a interceder. ¿Eso nos recuerda a alguien? ¿A quién nos recuerda? A Jesús. Aquí vemos en Moisés una figura de ¿quién? Una figura de Jesús. Cuando Dios está listo para destruir al pueblo, aparece ¿quién? Moisés. ¿Cómo vas a destruir a este pueblo?
¿Cómo lo vas a acabar si lo sacaste de Egipto con poder y gloria? ¿Cómo lo vas a destruir? ¿Y qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir las demás naciones? Que los sacaste de Egipto para destruirlos ¿en dónde? En el desierto. ¿Y qué hace Dios? Perdona al pueblo, así como Dios nos perdonó a nosotros. Nosotros estábamos condenados a morir miserablemente. Cuando la pareja edénica cayó en el Edén, la humanidad cayó. La humanidad pecó y nos convertimos en reos de muerte. Pero Cristo en su amor vino a este mundo para librarnos de esa muerte que era una muerte eterna. ¿Ves cómo Jesús intercedió por nosotros? Y Jesús continúa intercediendo por nosotros. ¿Dónde se encuentra hoy Jesús? ¿En dónde está? Está intercediendo en el santuario celestial, específicamente en el lugar santísimo. Así como Moisés intercedió por el pueblo, hoy Jesús intercede por nosotros. Y luego te explico por qué. Vamos a continuar. El verso 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¿Dios perdonó al pueblo? ¿Lo perdonó? Sí, lo perdonó. No quedan dudas de ello. Dios perdonó al pueblo. Pero, aunque Dios perdonó al pueblo, quedaron las consecuencias de los actos del pueblo. ¿Sí? Podemos equivocarnos en la vida y Dios por su amor nos va a perdonar. Nos va a perdonar, pero las consecuencias nadie nos las quita. ¿Cuál fue la consecuencia que experimentó, que vivió el pueblo? Aunque tuvo el perdón de Dios, pero ¿cuáles fueron las consecuencias? Verso 23 dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, y yo lo meteré en la tierra donde entró. Aquí está la promesa hecha para Caleb. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias del pueblo? Que no entró en la tierra prometida. ¿Y por qué no entró? ¿Por qué no entró? Vamos a ver por qué no entraron. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 360, dice, en su incredulidad, los israelitas limitaron el poder de Dios y desconfiaron de la mano que hasta entonces los había dirigido felizmente. Volvieron a cometer el error de murmurar contra Moisés y Aarón. Este es, pues, el fin de todas nuestras esperanzas, dijeron. ¿Cuál fue el gran pecado de Israel? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Dice el texto, murmurar en contra de ¿quién? En contra de Moisés. ¿En contra de quién más? ¿Cuál era el otro líder? Aarón. Ellos hicieron mal. No les agradó el líder que Dios había designado. Y como tal, murmuraron. Ese fue el gran pecado que los dejó ¿dónde? Los dejó fuera. El otro gran pecado fue la incredulidad. ¿Es bueno murmurar acerca de nuestros líderes? No te voy a decir si es bueno o es malo. Lo que sí te voy a decir es lo que en el pasado aconteció. El pueblo no entró por murmurar en contra de ¿quién? En contra de Moisés y Aarón. ¿No les agradaba a ellos el liderazgo de Moisés y Aarón? Pues era el mismo Dios que los había escogido a ellos. A Moisés
y Aarón. Así como los espías habían estado 40 días de viaje, las huestes de Israel iban a peregrinar en el desierto durante 40 años. Es decir, que los mismos 40 días que pasaron los espías en la tierra de Canaán, esos mismos 40 días iban a pasar el pueblo de Israel en el desierto. Pero 40 días, tomando el principio literal, días por años. Es decir, que ellos pasaron 40 años en el desierto. Y ahí en el desierto, los que irritaron a Jehová, los que manifestaron su incredulidad, ellos murieron. Y entró la nueva generación, los jóvenes. ¿Entraron con quién? 45 años más tarde, ellos entraron con Josué y con Caleb, y sus padres murieron en el desierto. Qué triste, qué triste. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con 1888? Ahora voy a trazar el paralelo. ¿Alguien sabe lo que aconteció en 1888? En 1888 se da el mensaje de justificación por la fe. Dios levantó a 2 hombres. En Cades Barnea, Dios levantó ¿a cuántos hombres? ¿A cuántos? A 2. ¿Me recuerdan su nombre? Josué y Caleb. En 1888, Dios levantó a 2 hombres, que fueron Waggoner y John. Y ellos dieron un mensaje, que fue el mensaje de justificación por la fe. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe. En el garate invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifestaba en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el mensaje que se destaca acá? Es el mensaje de justificación por la fe. Estos hombres presentaron la justicia de Cristo. ¿Y cómo se manifestaba la justicia de Cristo? En la obediencia de los convertidos hacia los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué es el mensaje de justificación por la fe? Les voy a dar una vislumbre de lo que es el mensaje de justificación por la fe. En el libro Mensajes Selectos, en el tomo 1, en la página 437, aquí varios le escribieron a la hermana White y le preguntaron lo siguiente. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Es el mensaje del tercer ángel en verdad, respondió la hermana White. Es decir, que el mensaje de justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. ¿Qué más es este mensaje? ¿Qué sucederá cuando este mensaje sea proclamado al mundo? ¿Qué va a suceder? Algo interesante, escucha esto. Cuando sea proclamado el tercer mensaje, crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor. Y a medida que la obra final sea acompañada por el gran poder y gloria, los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. La lluvia tardía es lo que los revive y fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia. ¿Cuál es el mensaje que se va a convertir en un fuerte clamor? Aquí dice que es el tercer mensaje.
¿Y cuál es ese tercer mensaje? Es el mensaje del tercer ángel. Ahora, dice que quienes participan de este mensaje, quienes van a predicar este mensaje y quienes están bajo el poder de este mensaje, bajo el contexto de la lluvia tardía, dice que el poder se va a ver en ellos, porque van a vivir el mensaje. ¿Qué van a hacer? Van a vivir el mensaje. Te lo explico mejor. ¿Has visto personas que se paran acá a hablar del amor, a hablar que tenemos que perdonarnos, a decir cosas lindas, pero si de pronto les dices algo que a ellos no les agrada, te dicen hasta de qué vas a fallecer? Es decir, que mientras por un lado predican del amor, no lo viven. Aquellos no experimentarán la lluvia tardía. ¿Quiénes van a experimentar la lluvia tardía? Aquellos que viven el mensaje. En este caso es el mensaje del tercer ángel. ¿Qué más es la justificación por la fe? Ojo con esto. Aquí viene el ego. Hermanos, ¿qué es el ego? Dice, es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. ¿Qué es lo que hace Dios por ti? Abate en el polvo tu ego, abate en el polvo tu gloria. ¿Te crees la gran cosa? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿A dónde te lleva? Al polvo. Porque abate tu justicia en el polvo para hacer de ti lo que no puedes hacer. ¿Y qué es lo que no puedes hacer? Obtener ¿qué cosa? La salvación. Es que yo guardo el sábado para salvarme. Ese es un concepto errado. ¿Ya? No guardamos el sábado para salvarnos. Guardamos el sábado porque Dios nos ha dicho en su palabra que debemos guardarlo. Pero ¿qué es aquello que nos salva? ¿Son los méritos de quién? Los méritos de Jesús. El sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario. Su sacrificio, eso es lo que nos salva. Muy bien, ¿qué más es la justificación por la fe? ¿Qué más es? Ojo con esto es importante, escucha esto. Cuando el pecador penitente, contrito delante de Dios comprende el sacrificio de Cristo en su favor y acepta este sacrificio como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Esto es justificación por la fe. Cuando usted comprende que no puede salvarse por sus obras, cuando usted entiende que el único capaz de darle salvación es Cristo y usted lo acepta, automáticamente Jesús lo declara justo. Automáticamente usted obtiene el perdón. Usted es justificado por fe. Eso se llama justificación por fe. Pero aquí hay algo interesante. Hablando del movimiento protestante o de la reforma protestante, nosotros sabemos que quien consolidó la reforma protestante fue Lutero. ¿Cuál fue el fuerte de la predicación de Lutero? ¿Me dicen cuál fue? La justificación por la fe. Pero su enseñanza estuvo limitada por el poco conocimiento que él recibió. Cuando usted compara la justificación por la fe que presenta Lutero, es distinta a la justificación por la fe que presentó Waggoner y Jones. Y vamos a ver en qué se ve la diferencia. Aquí está la diferencia.
Y vamos a ver si captas la diferencia. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida y carácter. Han de revelar la gracia de Dios. ¿Ha hecho por ellos? Esto lo dice Palabra de Vidas del Gran Maestro, página 342. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, el poder de Dios te cubre y transforma tu vida, cambia tu vida. Si de pronto te acostumbrabas a decir malas palabras, ahora esas palabras las repudias, ¿sí? Es decir, que el ser humano empieza a repudiar lo malo. ¿Quién hace eso? El poder transformador, que se lo obtiene día a día. Ahora te voy a hablar de justicia perdonadora y justicia santificadora. ¿Cuál es la justicia perdonadora? Cuando nos equivocamos en la vida, vamos a Cristo y le decimos, Señor, perdóname. Y el Señor, en su amor y bondad, ¿qué hace? Te perdona. Te perdona. Te cubre con tu justicia. E Isaías dice que te mira como si jamás hubieses pecado. Es decir, que el perdón de Dios es total. Eso es justicia perdonadora. Pero también hay justicia santificadora. ¿Cuál es la justicia santificadora? ¿Cuál es? Esa que te libra de caer, esa que te libra de cometer errores voluntarios, errores que fueron planificados, pecados que fueron planificados. El poder de Dios te hace ver, te cambia la mente, te hace ver, no puedes hacer eso, está mal. Y usted obedece a esa intención que es la intención del Espíritu Santo. ¿Saben cuál es el gran problema con la mayoría de nosotros? Que a muchos solo nos gusta la justicia perdonadora. Y no apelamos mucho a la justicia santificadora. Ahora, la gran pregunta es, ¿en dónde obtenemos la justicia santificadora? ¿Cuándo la obtenemos y en dónde? La obtenemos en el día a día. Te bautizaste ayer, Dios te perdonó ayer, pero está el mañana, está en el día a día. No podemos volver a lo mismo. Entonces el Espíritu Santo te cubre y te libra ¿de qué? De caer. Eso es justicia santificadora. O otra argumentación, justicia imputada o justicia impartida. ¿Cuál es la justicia imputada? Cuando aceptas a Jesús, en ese momento el Señor te declara justo. Pero ¿cuál es la justicia impartida? La justicia que Dios te imparte en el día a día, la santificación que Dios te imparte en el día a día, porque en cada momento y cada día estás orando, estás elevando una oración al lugar santísimo. Lutero enseñó la mitad de este mensaje, que es la predicación que hizo Calvino y que hoy enseñan las iglesias protestantes. Dios te perdona y ahí terminó todo. Pero ¿qué enseñó Waggoner y Jones? Ellos enseñaron que Dios te perdona, que Dios murió para darte el perdón, que Dios resucitó, que Jesús resucitó para resucitarnos también a nosotros. Pero mientras eso se da, el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas. Él está intercediendo, haciéndonos ver nuestros errores, nuestros
pecados, para que podamos ir al lugar santísimo y se pueda aplicar la justicia impartida. Esto no lo entendió Lutero. ¿Sabes quién sí lo entendió? Un personaje bíblico que lo haya entendido. ¿Sabes quién? David. Este mensaje lo entendió David. Vamos al libro de Salmos. Salmos 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí hay dos pedidos. ¿Por parte de quién? Por parte de David. ¿Alguien me dice cuál es el primer pedido? Si usted lee el verso 7 de Salmo 51, él dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El verso 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué es lo que David está pidiendo? Perdón por su falta, perdón por sus pecados. Él reconoció su culpa, él vio lo que aquello trajo a su vida, él vio lo que el pecado trajo a su vida, la desgracia que el pecado trajo a su vida. ¿Qué fue lo que él hizo? Le quitó la vida a un hombre inocente, que lo cuidaba, que era uno de sus generales más valientes. Le quitó la vida. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ocultar un embarazo. Y después se quedó con aquella dama. Tomó una esposa que no le correspondía. Cuando Natán se acerca para exhortarlo, le dice todas las consecuencias que él va a vivir como resultado de su pecado. Le dijo que de entre sus hijos se iba a levantar la maldad. Y se levantó porque uno de sus hijos violó a una de sus hermanas. El otro quiso apoderarse de su trono y uno de sus generales, de David, tuvo que quitarle la vida. Es decir, cuánto dolor experimentó David como resultado de su pecado. Fueron las consecuencias. Dios lo perdonó, pero las consecuencias quedaron, como dije antes. Pero en el verso 10, él dice: Señor, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando la Biblia habla de un corazón limpio, habla de la mente. Lo que él está diciendo es: Señor, dame una mente limpia. Señor, es verdad que me equivoqué en la vida. Los actos que he hecho, siento repulsión por ellos. Pero Señor, yo soy humano, no quiero volver a lo mismo. Por favor, dame nuevos pensamientos. Es decir, que él no solo pide perdón. ¿Qué más pide? Él pide transformación. No se conformó solo con Señor, perdóname, sino que también le dijo: Señor, transfórmame. ¿Qué es lo que debe hacer Dios en nuestras vidas? Transformar nuestras vidas, limpiar nuestras mentes. Esto es el mensaje que fue dado en 1888. Perdón y transformación. Pero ¿qué sucedió? Aparecieron como en Cades Barneas personas como los 10 espías. Asómbrate que en ese tiempo aparecieron. Miren, la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje expuesto por los hermanos Waggoner y Jones. Yo te pregunto,
¿Era imposible lo que Caleb y Josué predicaban? ¿Era algo imposible? ¿Era algo malo? ¿Los 10 espías se pusieron en contra? ¿Lo que predicó Waggoner y Jones es algo malo? Y aparecieron personas como ¿quiénes? Como los 10 espías. Y Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que deseabas impartirles. El Espíritu Santo se iba a manifestar, Dios iba a obrar, Dios iba a hacer algo. ¿Y alguien me dice qué era lo que Dios tenía pensado hacer? Antes de llegar a eso, el enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia, que pudieran haber sido suyas para llevar la verdad al mundo, tal como en el día de los apóstoles. La proclamaron después del día del Pentecostés. Fue resistida la luz que había de inundar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros hermanos. Aquí la hermana Huay dice que por el proceder de estos hermanos, esta luz no floreció, no fue llevada ¿a dónde? Al mundo como en el día de los apóstoles. Y luego sucedió algo. Si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido en pos de la providencia de Dios, abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubieran proclamado al mundo con poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle la recompensa. ¿Qué era lo que Dios iba a hacer en 1888? Se iba a dar el fuerte clamor, el fuerte pregón, el poder de Dios. El mensaje del tercer ángel iba a ser apoyado por el mensaje del cuarto ángel. Se iba a predicar, se iba a dar el fuerte pregón. Iba a descender la lluvia tardía. ¿Y qué dice el texto? ¿Que quién iba a venir? ¿Quién iba a venir? Cristo. Pero no vino. ¿Y sabes por qué no vino? Porque aquí se levantaron un grupo de hermanos en oposición al mensaje que presentó Waggoner y Jones en aquel tiempo en el Congreso de Minneapolis. Y ojo con esto, dice, no era la voluntad de Dios que se demorara tanto su venida. ¿En qué parte de la historia nos encontramos nosotros? ¿Saben en qué parte de la historia nos encontramos? En el desierto de esta vida. Así como el pueblo de Israel se encontraba en el desierto allá, en Cades Barnea. Ahora, ¿por qué nos encontramos en el desierto? Y ojo con esto, el antiguo Israel murió en el desierto y no entró en la tierra prometida. Cuidado te quedas en este desierto, no te quedes en este desierto. No permitas que los afanes de esta vida apaguen tu fe y esto haga que te quedes en este desierto y eso te impida llegar a la Canaán celestial. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué nosotros todavía estamos caminando en el desierto de esta vida? ¿Por qué? ¿En dónde está el problema? ¿Quieres conocer el problema? ¿Sí? Mira. Durante 40 años,
la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. ¿Qué fue lo que impidió que el antiguo Israel entrara en la tierra de Canaán? ¿Qué cosa? Leo de nuevo. La incredulidad, la murmuración, la rebelión impidieron que el antiguo Israel entrara en la tierra de Canaán. Sigo leyendo. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. Y aquí están los pecados del Israel espiritual, el Israel moderno, el Israel cultural, porque hoy se ha puesto de moda que la cultura tiene más peso que las normas bíblicas. No es así. No es así. Y si tienes dudas, pregúntales a aquellas culturas donde les permiten a los hombres tener 4 esposas. Si está bien bautizar y aceptar esas culturas. ¿Está bien eso? Si vamos a predicar, tenemos que ser bíblicos, ¿sí? La cultura no pesa más que las normas bíblicas. No podemos rebajar nuestras normas para ganar gente. No, ese no es el plan de Dios. Ojo con esto. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración, las contiendas entre el profeso pueblo de Dios han mantenido en este mundo de pecado, de tristeza y de dolor tantos años. ¿Qué es lo que nos ha mantenido en este mundo de dolor? ¿Quieres continuar en este mundo de dolor? ¿Quieres seguir en este mundo de dolor y ver los horrores que hoy se ve en nuestra sociedad, sobre todo en nuestro país? ¿Ya viste lo que pasó, las últimas noticias aquí de Barreiro? Cómo un niño inocente se convirtió en víctima colateral por el alto índice de criminalidad que ha llegado a nuestro mundo y especialmente a nuestra nación, especialmente a nuestra provincia, a nuestra capital, que es Babahoyo. ¿Qué es lo que nos mantiene todavía en este mundo? Es la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios. Nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. ¿Quién lo dijo? Esto se encuentra en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 78. Allí está la gran verdad. ¿Qué aconteció en Cades Barnea? El pueblo, el antiguo Israel, no entró a la Canaán por estos pecados. En 1888, el pueblo no entró en la Canaán celestial por los mismos pecados. Yo te pregunto, ¿será que esos pecados están presentes en nuestras vidas? ¿Será que nosotros somos así? ¿Somos nosotros así? Si somos así, necesitamos transformación. Necesitamos que Dios purifique nuestra alma. Necesitamos que Dios purifique nuestra mente. Necesitamos que Dios purifique nuestras vidas. Que no nos acontezca lo que aconteció en Cades Barnea. Que no nos acontezca lo que aconteció en 1888. ¿Nosotros queremos ir? ¿No quieren ir? ¿Necesitamos un cambio? ¿Necesitamos cambiar de hábitos?
necesitamos cambiar de vidas. Necesitamos que Cristo nos perdone y nos convierta y nos dé el poder para no volver a lo mismo. ¿Cuántos en esta hora creen que necesitamos transformación? Si creemos, vamos a ponernos de pies y vamos a orar. Y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos permita avanzar en la vida cristiana con fe y esperanza, aceptando la justicia perdonadora y la justicia santificadora. Vamos a orar. Querido Dios que moras en los cielos, cuánto te agradecemos por tu amor y bondad. Gracias, oh Dios, por la vida, por las bendiciones recibidas y porque nos has mostrado un mensaje claro de que tú nos perdonas y que también nos das el poder para avanzar firmes en la vida cristiana. Señor, en este momento que nos vamos a retirar, le pedimos su compañía por amor de Cristo Jesús. Amén.